Vamos a ir a nuestras Biblias en Segunda de Crónicas 15. Segunda de Crónicas 15. Y nada más íbamos a leer un versículo, ¿verdad? Pero vamos a leer, hermanos, del 1 al versículo 9. Vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. Yo empiezo con el versículo 1, hermanos, si ustedes van leyendo alternadamente, lean fuerte, hermanos, al unísono, ¿verdad? Todos juntos para no perdernos, ¿verdad? Y ponga atención, hermanos, a lo que Dios dice en su palabra. Espero que no ponga atención a lo que yo diga, ¿verdad? Sino a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Dice aquí, Segunda de Crónicas 15, 1 al 9, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras, y una gente destruida con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras todos juntos, hermanos. Después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Y hermanos, quiero hablarles de lo que dice el versículo 8, ahí al final dice: y reparó el altar de Jehová. Y quiero hablarles, hermanos, de repara el altar de Jehová. Puede tomar asiento, hermanos. Y para empezar, hermanos, encontramos en la Biblia, ¿verdad?, en muchos versículos, en muchos pasajes, que los hombres de Dios, ¿verdad?, siempre que Dios hacía algo, ellos levantaban un altar. ¿Sí? Tenemos un altar, el altar, hermanos, en la Biblia es un lugar de encuentro con Dios. Y no solamente un encuentro con Dios, ¿verdad?, sino era visible delante de los ojos de la gente que pasaba por ese altar. No era como que tomaran piedritas, ¿verdad?, y pusieran ahí su altarcito, ¿verdad? Y tampoco está hablando de un altar en donde había una imagen, un ídolo, ¿verdad?, sino era un altar en representación a lo que Dios había hecho en la vida de ese hombre que estaba poniendo el altar. Ese altar, hermanos, también era para memoria de lo que Dios había hecho otra vez con esa persona, ¿verdad? Y era en respuesta de lo que Dios había hecho a la obediencia de lo que había hecho este hombre. Por ejemplo, tenemos el altar que hace Noé en gratitud cuando él sale del arca, ¿verdad? Cuando Dios ya los pone en tierra firme, dice que Noé hizo un altar a Jehová. Y luego tenemos también, hermanos, para consagración. Abraham, cuando sale de Ur, dice la Biblia que Abraham pone un altar para rectificar, ¿verdad?, que Dios lo había sacado de Ur, de allá, ¿verdad? Lo había traído. Entonces es en consagración. Luego también tenemos, hermanos, a Jacob allá en Génesis, donde también Jacob, en memoria de lo que Dios había hecho, de que Dios se le había aparecido a Jacob, Jacob pone un altar a Jehová. Si se acuerdan, Betel, ¿verdad?, que pone ahí un altar. También tenemos, hermanos, en Victoria, ¿verdad? Moisés, cuando ganan ahí su batalla, dice la Biblia allá en Éxodo 17:15, dice: y Moisés edificó altar, ¿verdad? Y una vez más, cada hombre que había visto la mano poderosa de Dios, cada hombre pone un altar en representación a lo que Dios había hecho. Elías, hermanos, cuando se para ya firme, ¿verdad?, que dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, ¿verdad? Si Baal, pues id en pos de él. Y aquí Elías hace altar a Jehová en restauración de la vida y del pueblo de Israel. Tenemos, hermanos, que el altar es para adorar,
para recordar, para consagrarse y ofrecer sacrificio a nuestro gran Dios. En Segunda de Crónicas, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, podemos ver, hermanos, que Dios restaura a Judá. Podemos ver ahí en el versículo 1, vaya ahí el versículo 1, hermanos, en donde a través de Azarías, este profeta, el hijo de Obed, ¿verdad? Le dice a Asa, a este rey, le dice, pues hay que ponerse bien, ¿verdad? Dice ahí el versículo 2, dice, si vosotros estuviereis con él, está hablando de Dios, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejaremos. Aquí, hermanos, la pregunta es: ¿cómo está su altar delante de Jehová? ¿Cómo está su vida cristiana delante de Dios? ¿Cómo está nuestro altar que tenemos delante de Dios? ¿Está en ruinas? ¿Está ahí deteriorándose? ¿Está a punto de caerse? ¿Cómo está, hermanos? Usted pregúnteselo, ¿verdad? Cada uno de aquí sabe cómo está nuestra vida espiritual, nuestro altar que tenemos delante de Dios. Cada vez, hermanos, que Dios habló de manera decisiva, alguien respondió levantando un altar. Y como les decíamos, era un altar visible, ¿verdad? De hecho, cuando pasan allá el río Jordán, dice que Josué les manda a tomar piedras. Y no eran, hermanos, no creo que hayan sido unas piedritas así, ¿verdad? Un tabiquito ahí, ya pusieron 12 piedras. No, hermanos, eran piedras que requerían cargarlas, ¿verdad? Y vamos a entrar ahorita al mensaje, hermanos. Pero, hermanos, no era un rito vacío, no era una costumbre religiosa, no era un amuleto, no era, por eso les decía, no es que pusieron ahí una imagen, ¿verdad? Y ahora era para persinarse delante de ese altar, sino era un recordatorio de lo que Dios había hecho en la vida de ese varón que había puesto, o esa persona que había puesto ese altar delante de Dios y para Dios. Era una manera, hermanos, una marca especial espiritual y visible, ¿verdad? Delante de las demás personas, denotando y demostrando lo que era el altar familiar. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿cómo está su altar espiritual? ¿Cómo está, hermanos? Pero no solo eso, sino su altar espiritual, hermanos, es visible. El altar de Jehová es visible para otros. Su altar que usted tiene, hermanos, su vida espiritual es visible para su familia, sus amigos, sus hermanos. ¿Es visible, hermanos? Noé, hermanos, levantó un altar cuando entendió que Dios lo había salvado. Abraham levantó un altar, hermanos, cuando Dios lo llamó a caminar por fe. Jacob levantó un altar, hermanos, para no olvidar un encuentro que había tenido con Dios. Y Elías, hermanos, reparó un altar cuando el pueblo se había alejado de nuestro Dios. Repare, hermanos, repare el altar de Jehová. Vamos a ir, hermanos, vamos a entrar al versículo y al punto número 1, hermanos. Dice ahí en Segunda de Crónicas 15:7, vaya ahí conmigo, hermanos. Dice ahí: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra, hermanos. La primera cosa, hermanos, para restaurar nuestro altar espiritual, o el altar de Jehová, hermanos, tenemos que esforzarnos para reparar el altar de Jehová. Parece trabalenguas, ¿verdad? Esforzarnos para reparar el altar de Jehová, hermanos. Vemos aquí, hermanos, que el profeta le está diciendo a Asa que todo el pueblo, hermanos, tiene que esforzarse. Hermanos, por eso les decíamos, cuando el pueblo de Dios pasa el río Jordán y toman esas piedras, o cuando en un versículo paralelo allá, ¿verdad?, donde Elías toma estas piedras y repara el altar de Jehová, hermanos, no eran piedritas que nada más tal vez las pudiera cargar con una mano, ¿verdad? Era algo que requería, ¿qué, hermanos? Esfuerzo. Requería esfuerzo, hermanos. Requería que uno se esforzara. Podemos ver, hermanos, allá en Josué 1:9. Yo creo que todos no lo sabemos. Vaya ahí, hermanos, pero si no se lo sabe, vamos a ir a Josué 1:9. Dice, mira que te mando, ¿qué, hermanos? Que te esfuerces, ¿verdad? Que te esfuerces, hermanos. El restaurar el altar de Jehová, hermanos, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, hermanos, requiere un esfuerzo, ¿verdad? Requiere un esfuerzo. ¿Esfuerzo para qué, hermanos? Para reparar ese altar. Levantarse, hermanos, temprano para leer la Biblia requerirá esfuerzo. Sí, la otra vez le estaba comentando a mi esposa, ¿verdad? Me pareció bien chistoso, ¿verdad? Porque me dijo, ¿y por qué te volviste a dormir? Le dije, no, es que me dio frío porque me quedé dormido mientras estaba orando, ¿verdad? Requiere esfuerzo, hermanos, requiere esfuerzo, ¿verdad? Me quedé ahí a media conversación con Dios y ya no terminé de orar por sus peticiones. Así que, hermanos, si no les contestó Dios, ¿verdad? Fue mi culpa. No se creamos, pero requiere, hermanos, esfuerzo.
levantarse temprano, hermanos, requiere esfuerzo. Para orar a Dios, para leer la Biblia, hermanos, para venir a la iglesia, hermanos, requiere esfuerzo. Aquí yo creo que muchos quisieran estar en su casa viendo el partido, ¿verdad? Como yo. Requiere esfuerzo, hermanos. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, esforzarnos, dice, pero vosotros, hermanos, dice la Biblia aquí, esforzaos y no desfallezcan vuestras manos, ¿verdad? Requiere, hermanos, requiere que uno tome vamos a verlo, ¿verdad? Más adelante, pero dice ahí la Biblia, ¿verdad? Portaos varonilmente, ¿verdad? Requiere que uno tenga valor, ¿verdad? Que tenga ese ánimo de hombre de seguir adelante. Podemos ver, hermanos, aquí en 1 Corintios 16:3, y es el versículo que les estaba diciendo, 1 Corintios 16:3. 13, perdón, hermanos, 13. 1 Corintios 16:13. Dice, ¿ya están ahí, hermanos? Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dice ahí, hermanos, tal vez lo está diciendo para hombres, varones, ¿verdad? Varones de Dios. Pero, hermanos, eso también aplica para mujeres, ¿verdad? No solamente es un cristiano, es cristiano siendo mujer u hombre, ¿verdad? Y, hermanos, dice aquí, portaos varonilmente. ¿Cómo será el portarse varonilmente? Que tenga uno agallas, ¿verdad? Que sea valiente, que sea esforzado, que sea valeroso, ¿verdad? Que sea íntegro. Hay tantas cualidades que Dios habla del varón de Dios. Pero hermanos, aquí dice, velad, estás firmes en la fe. Y eso, hermanos, lo podemos anclar, ¿verdad? A nuestro lema. Dice, firmes y constantes, ¿verdad? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Firmes y constantes. Aquí estamos diciendo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y dice, y esforzados, hermanos. Hermanos, en todos los casos, hermanos, que vimos anteriormente, hermanos, el altar fue lo mismo, una respuesta visible ante una obra invisible de Dios, a algo que Dios ya había hecho, a algo que Dios ya había obrado anteriormente. Cada hombre de Dios que vio la mano poderosa de Dios puso un altar en referencia a lo que Dios ya había hecho. No, espero que no los haya mareado, ¿verdad? Pero hermanos, era la representación, el altar, de lo que Dios había hecho con su poder. Nunca fue para que Dios hiciera algo, hermanos, sino fue para que Dios, que ya había hecho algo, recordáramos lo que Dios ya había hecho. Hermanos, por eso la pregunta es, hermanos, ¿cómo está nuestro altar de Jehová? ¿Cómo está nuestro altar espiritual delante de Dios, hermanos? Muchas veces queremos que Dios sobre nuestras vidas, pero que no queremos arreglar nuestra vida espiritual delante de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Muchas veces queremos el beneficio de Dios, queremos la gracia de Dios, queremos la misericordia de Dios, queremos el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos, pero no queremos poner de nuestra parte y ni siquiera esforzarnos para hacer algo que Dios nos pide. ¿Sí, hermanos? ¿Me están siguiendo? Ok, la primera cosa entonces, hermanos, esfuérzate para reparar el altar de Jehová. Restaurar, hermanos, el altar requiere decisión espiritual, hermanos. La segunda cosa, hermanos, dice ahí en el versículo 8 de nuestro pasaje que estamos leyendo, dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. La segunda cosa, hermanos, cobra ánimo para reparar el altar de Jehová. Cobra ánimo para reparar el altar de Jehová, hermanos. Cuando Asa oyó estas palabras, dice la Biblia que cobró ánimo, hermanos. Hermanos, la primera cosa es que nos esforcemos, ¿sí, hermanos? La segunda cosa es cobrar ánimo, ¿sí? Porque muchas veces, hermanos, cuando andamos mal en nuestra vida espiritual, hermanos, lo que menos queremos es ni esforzarnos ni animarnos, ¿verdad? Anda bien desanimado el hermano, ¿verdad? Y lo que menos quiere, ¿verdad?, es esforzarse, estar animado, ¿verdad? Y hermanos, muchas veces nuestra vida espiritual exterior es un reflejo de nuestra vida espiritual interior. ¿Sí, hermanos? Por ejemplo, hermanos, si uno anda desanimado, ¿qué empieza a pasar? Primero se sienta aquí enfrente, ¿verdad? El hermano ya después se pasa allá atrás. Luego ahora no estoy diciendo allá atrás, yo me siento allá atrás, hermano, no se me achicopale, ¿verdad? Pero hermanos, muchas veces es visible, viene todos los días, todos los servicios, perdón, a la iglesia, y de repente, ¿qué pasa, hermanos? El jueves ya deja de venir, ¿verdad? El hermano ya se me anda desanimando, ¿verdad? Empieza a haber fallas en el altar que tenemos delante de Dios, ¿verdad? Empezamos a dejar de ganar almas, de leer la Biblia, de orar,
de venir a los cultos, hermanos, de hacer cosas, de servir a Dios, de hacer cosas por Dios, empezamos a deteriorar ese altar, ¿verdad? Se empieza a carcomer, ¿verdad? A derribar, se le cae, hermanos, y gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? ¿Qué pasa si a una base, a una cimentación, no se le pone una piedra ahí maciza, buena, a la zapata, ¿verdad? La zapata corrida, invertida en T. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Si no se pone una buena piedra ahí, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando viene un temblor, ¿qué pasa, hermanos? Se cae, ¿verdad? Se cae. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Y hay que esforzarnos, hay que animarnos. Vamos a ir, hermanos, a Isaías 35. No se me queden viendo feo, hermanos, porque va a pensar que su vida espiritual anda mal, ¿verdad? Sonríanme para que me vaya rápido, ¿verdad? Dice aquí Isaías 35, 3 y 4, dice, ¿ya están ahí, hermanos? Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Ahora, ¿qué está diciendo aquí, hermanos? Es como el chapulín, ¿verdad? Cuando dice, sí voy, y está temblando, ¿verdad? Sí voy, dice aquí, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, o sea, a los pusilánimes, ¿verdad? Miedosos, a los que están paralizados por temor, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con ¿qué, hermanos? ¿Están conmigo? A ver, vamos otra vez. Cuando les pregunte, me responden, por favor. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con. Y luego con. Dios mismo vendrá y os salvará, hermanos. Hermanos, estamos viendo aquí, hermanos, que el rey Asa, ¿verdad? Toma ánimo, cobra ánimo para reparar el altar de Jehová, hermanos. Y hermanos, vemos aquí que estamos viendo a Israel, ¿verdad? Con miedo, con manos cansadas, ¿verdad? Con las rodillas endebles, ¿verdad? ¿Sí sabe cómo son las rodillas endebles, hermanos? Mi hermano Isho tiene rodillas endebles, ¿verdad? No sé si sabe. Entonces, si usted lo empuja, ¿qué pasa? Luego empieza como que a tambalearse, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando uno está cansado cargando algo, ¿qué empieza a pasar? Dice ahí, fortaleceos las manos cansadas, ¿verdad? Si uno está aquí cargando un costal, ¿alguien ha cargado costales de cemento, hermanos? ¿Sí? Aquí está uno, ¿verdad? ¿Y qué empieza a pasar? Las manos primero, ¿verdad? Luego, ya las rodillas, ¿verdad? Como que ya empieza ahí a tambalearse. Y hermanos, aquí está la palabra de Dios diciendo, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución. Hermanos, no está lejos, hermanos, de nosotros. Dios solamente quiere ver que nos esforcemos, ¿verdad? Dios quiere ver que estemos animados, que cobremos ánimo para reparar el altar de Jehová. El ánimo, hermanos, viene cuando se escucha la palabra de Dios. Hermanos, valiente no es el que no siente temor, sino que actúa a pesar del temor, ¿verdad? Valiente es alguien que a pesar de las dificultades, de a pesar de las pruebas, en lugar de decir, no, ¿sabes qué? Pues es que esto de ser cristiano, no, pues es que miren, empecé a venir a la iglesia y ya tengo este problema, mi familia me critica, mi familia me dejó de hablar. ¿A quién le ha pasado, hermanos? ¿Sí, hermanos? ¿Sí están aquí? Hermanos, ¿qué pasa? Empieza el diablo a actuar en contra de la vida cristiana, ¿verdad? Y empieza ahí a meter, ¿verdad? Su cuchara, ¿verdad? Meter ahí el pie, ¿verdad? O a veces hasta uno mismo, ¿verdad? Pero hermanos, Dios quiere, hermanos, que cobremos ánimo para reparar el altar de Jehová. Dice Salmos 27, 14, hermanos. Vamos a ir a Salmos 27, 14. Salmos 27, 14 dice, aguarda a Jehová, o sea que espera a Jehová, ¿verdad? Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová, hermanos. Ahora, hermanos, si se da cuenta en los versículos que hemos leído, siempre aparecen las dos palabras juntas. Aparece esfuérzate y aliéntese, esfuérzate y anímate, ¿verdad? Van ahí juntas, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque para animarse también requiere un esfuerzo. Pero para esforzarse también hay que tener ánimo, ¿verdad? Una chispa ahí que nos levante para seguir adelante. Punto número 3, hermanos. Dice la Biblia allá en 2 de Crónicas 15:8, la segunda parte, nuestro pasaje que estamos leyendo, dice ahí, 2 de Crónicas 15:8, quitó las abominaciones de toda la tierra, ¿verdad? Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá. ¿Qué será eso, hermanos? ¿Que quitó qué, hermanos? El pecado, ¿verdad? Quitó el pecado. Muchas veces, hermanos, hay pecado, hermanos, que no queremos dejar.
Hay cosas, hermanos, que tal vez no, aquí podemos venir, ¿verdad? Y venir con corbata, ¿verdad? Saco café, pantalón café, zapatos negros, ¿verdad? Podemos venir aquí con una actitud de espirituales, hermanos, pero nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual está arruinada, ¿verdad? Está ahí caída, ¿verdad? Está destruida. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros quitemos el pecado del altar de Jehová. Dice aquí, quitó las abominaciones de toda la tierra. Vamos a ir, hermanos, a Isaías 1:16 al 18. Isaías 1:16. No sé a qué horas empecé, hermanos, así que cuando ya den los 45 minutos empieza a hacerme muecas, ¿verdad? Isaías 1:16, hermanos, o empieza a bostezar. No se duerman, hermanos, no se duerman porque si no me va a alargar, ¿verdad? Ya como Pablo, que se alargó hasta la madrugada. Dice aquí, hermanos, Isaías 1:16, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, hermanos. Entonces, hermanos, aquí Asa, ¿verdad? ¿Qué hace? Quita las abominaciones del altar de Jehová, ¿verdad? Había ahí, en lugar de estar el altar de Dios, el altar de Jehová, ¿qué había, hermanos? Su propia madre, ¿verdad? Más adelante dice que su propia madre había mandado a hacer una virgenzota, ¿verdad? Bien grandota ahí, en el altar de Jehová. Y hermanos, eso era algo irreverente delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios había mandado a que no se hicieran dioses ajenos delante de Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros quitemos el pecado que hay en nuestra vida, hermanos, para reconstruir, restaurar el altar de Jehová. Dice aquí, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Y luego dice ahí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Entonces, hermanos, Dios quiere primero que nos esforcemos, ¿sí, hermanos? La segunda cosa, que nos animemos. Y la tercera cosa, hermanos, que quitemos el pecado, ¿verdad? Que quitemos el pecado. Y eso, hermanos, nos va a hacer, dice aquí, venid luego, o sea, ya que quitaste tu pecado, ¿verdad? Ahí lo que traes, el pecado que andas arrastrando, dice, venid luego y estemos a cuenta, ¿verdad? Segunda de Corintios 7:1, hermanos, vamos a Segunda de Corintios 7:1. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿verdad? Dice ahí, limpiémonos de toda, ¿qué, hermanos? Contaminación. Si lo podemos parafrasear es, limpiémonos de todo, ¿qué, hermanos? De todo pecado, ¿verdad? Ahora sí es cierto que Dios ha perdonado nuestros pecados. Ahora Él ya nos ha dado la salvación. Si usted ya pidió a Dios la salvación, es cierto que Dios ya nos limpió nuestros pecados, hermanos, pero dice la Biblia que tenemos que confesar nuestros pecados, ¿sí? Cada día, ¿verdad? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, ¿verdad? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿verdad? Hermanos, debemos de limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. Debemos de limpiar de nuestros pecados. Punto número 3, quita las abominaciones del altar de Jehová. No se puede reparar, hermanos, el altar sin quitar el pecado, ¿verdad? Porque sería, hermanos, ¿cómo sería esto? Si fuéramos dentistas, como Luz, no sé si está Luz, ¿verdad? Pero es como si dejaran ahí, ¿verdad? Un poquito de caries y le tapan, ¿verdad? A la muela, ¿qué va a pasar, hermanos? Si no la quitan completamente, ¿qué va a pasar? Una infección, ¿verdad? Se va a extender la caries, se va a meter ahí más, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque se tiene que quitar todo, ¿verdad? Desde la raíz, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de quitar el pecado que estorba, ¿verdad? Para reparar el altar de Jehová. Punto número 4, hermanos. Dice ahí, y es como el mensaje central. Punto número 4, Segunda de Crónicas 15:8, regresando a nuestro pasaje. Ya que pasó todo esto, hermanos, ya que se esforzaron, ya que cobraron ánimo, ya que se quitó el pecado, dice que llegó ahí a la parte final del versículo, dice, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová, ¿verdad? Entonces, hermanos, punto número 4, ahora sí, repara el altar de Jehová. Primera de Reyes 18:30, hermanos, vamos a ir a Primera de Reyes 18:30. ¿Ya está ahí, hermanos?
Y aquí está la parte donde Elías, ¿verdad? Restaura esta parte del altar que estaba caído. Vamos a leer este versículo, hermanos, 30 y 31. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿qué, hermanos? Arruinado, ¿verdad? Ahora, hermanos, aquí hay algo bien interesante. Si se da cuenta, no dice y él y alguien más, y él y su ayudante, ¿verdad? Y él y alguna parte del pueblo que creía en Dios. Dice y él, o sea que lo dejaron solo, ¿verdad? Lo dejaron solo a Elías. Dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Hermanos, aquí vemos, hermanos, que Elías, ¿verdad?, se levanta y más adelante ve, ¿verdad?, que podemos ver y leer en este pasaje que dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo vas a tomar esa decisión de reparar el altar de Jehová? ¿Hasta cuándo van a aceptar que Dios es Dios? Y aquí podemos ver, hermanos, que Él arregla el altar de Jehová. Ahora podemos ponerle tal vez a cada piedra, ¿verdad?, una aptitud o algo que Dios había hecho. Podemos ver, podemos poner la piedra de gratitud, de adoración, de arrepentimiento, de consagración, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, no es el mensaje, ¿verdad? Pero, hermanos, hay que arreglar nuestra vida espiritual, hay que arreglar el altar que tenemos delante de Jehová. Primera Reyes dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Vamos a ir, hermanos, a Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Y cuando esté ahí me dice amén, hermanos, para saber si ya llegó ahí. Ok, dice ahí Jeremías 6:16, dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, aquí la rebeldía del pueblo de Israel, ¿verdad? A pesar de que Dios les estaba diciendo algo, que dice, hermanos, dice, no andaremos, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, cuando venimos a la iglesia tomamos esa actitud, ¿verdad? Cuando Dios nos habla, cuando Dios toca nuestro corazón, en lugar de tomar una decisión y cambiar lo que Dios quiere que cambiemos, ¿qué pasa, hermanos? Que no, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Que lo haga el hermano, ¿verdad? Que lo haga aquel, ¿verdad? Que lo haga Elías, ¿verdad? Que Elías arregle el altar. Hermanos, el arreglar el altar de Jehová requiere que empecemos por nosotros mismos, ¿sí? Que requiere que yo comience. Dice ahí: y él restauró, que Elías restauró el altar de Jehová. Pero muchas veces tomamos la actitud de este versículo en donde decimos: ¿sabes qué? No andaremos, ¿verdad? No, yo no voy a hacer caso a lo que Dios dice. Yo no quiero hacer lo que Dios dice. Dios nos dice algo en su palabra, ¿y qué hacemos, hermanos? Volteamos a ver al otro lado, ¿verdad? O lo escuchamos y nos sale, ¿verdad? Por el otro lado dice la Biblia: este pueblo es de dura cerviz, ¿verdad? Porque dice con su boca, es como la parábola, ¿se acuerdan de los hijos? Que uno dice que lo manda su padre y le dice: ve a trabajar en mi viña. ¿Y qué dice? Sí voy, ¿verdad? Sí voy, pero no fue. Y luego el otro dice que le dijo: no, pues yo no voy a ir, ¿verdad? Pero dice movido, dice fue y lo hizo, hermanos. Muchas veces tomamos esa actitud, ¿verdad? No, yo no voy a hacer caso a lo que Dios dice. Yo no, este año yo no voy a hacer lo que Dios me hable, lo que Dios diga. Voy a poner mi corazón duro, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos, punto número 4, reparar el altar de Jehová. Ahora, hermanos, ¿cómo será reparar el altar de Jehová? Ya hablando prácticamente. Número 1, lo más fácil: leer la Biblia, ¿sí, hermanos? Orar, ¿sí? Ayunar será parte de reparar ese altar, hermanos. ¿Sí? Si no podemos dejar un pecado, hermanos, que dice la Biblia que debemos de hacer. Dice: esto no sale más que con oración y ayuno, ¿verdad? Otra cosa, hermanos, quitar ese pecado, ¿verdad? Alejarnos de ese pecado. ¿Cómo es eso, hermanos? Si uno le entra duro al chupirul, dijera el hermano Abraham, ¿qué tiene que hacer? Pues vaciar, ¿verdad? Ahí sus botellitas que tiene de recuerdo, ¿verdad? Que le dieron en la fiesta, que tiene guardadas. ¿Por qué, hermanos? Porque va a llegar un momento en donde vamos a estar desanimados o vamos a estar sin esfuerzo. ¿Y qué va a pasar?
órale, ¿verdad? Para adentro, ¿verdad? El chupirol, dijera el hermano Abraham, ¿verdad? Va a caer uno en ese pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de quitar lo que contamina, ¿verdad? Lo que nos hace caer. Otra cosa, hermanos, ordenar nuestro tiempo con Dios. Tomar tiempo para pasar, tomar un momento para pasar tiempo con Dios. Otra cosa, hermanos, altar familiar. ¿Será bueno, hermanos, tener altar familiar? Okay. Otra cosa, hermanos, congregarse en la iglesia será parte de cuidar ese altar espiritual de Dios. Sí, dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Hermanos, como les decía al principio, hermanos, cuando nuestro altar se empieza a deteriorar, a caer, empieza a fallar, ¿verdad? Hay una parte, ¿qué empieza a pasar, hermanos? Empieza a haber desánimo, ¿verdad? Nos empezamos a alejar de las cosas de Dios, de venir a la iglesia. Ahora, hermanos, está la otra parte, ¿verdad? Que podemos fingir venir a la iglesia, ¿verdad? Y que nuestra vida espiritual sea un desastre, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que cuidar ese altar de Jehová. Reparar, hermanos, es volver a lo que Dios ya estableció y es reparar nuestra vida espiritual. Vamos a irnos a 2 de Crónicas 15:9, ahí en nuestro pasaje, para pasar al siguiente punto. Entonces, hermanos, hemos visto hasta ahorita 4 puntos. Primero, hermanos, esfuérzate para reparar el altar de Jehová. Punto número 2, cobra ánimo para reparar el altar de Jehová. Punto número 3, quita el pecado del altar de Jehová. Punto número 4, repara el altar de Jehová. Y punto número 5, dice ahí en 2 de Crónicas 15:9, dice, y congregó a todo Judá y Benjamín, ¿verdad? Dice ahí, después reunió a todo Judá y Benjamín. Eso quiere decir, hermanos, que el rey Asa, ¿verdad? Una vez que él tomó la decisión, que él empezó por sí mismo, dice que mandó a llamar a todo el pueblo, ¿verdad? Mandó a traer a Judá y a Benjamín. ¿Para qué, hermanos? Para que repararan cada uno su altar, ¿verdad? Para que repararan cada quien el altar espiritual que había caído de delante de Dios. Dice la Biblia en Josué 24:15, vaya ahí a Josué 24:15. Y también es uno de los versículos y pasajes que yo creo que todos conocemos, en donde está el discurso, ¿verdad? De aquí de Josué, y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué, hermanos? Serviremos a Jehová. Hermanos, aquí lo que podemos ver, hermanos, es que Asa reúne a todo el reinado o a todo el pueblo que a él le tocaba gobernar y los manda a llamar, ¿verdad? Y les manda a decir lo que estaba pasando. Les manda a decir, miren, ¿saben qué? Dice, nos dijo aquí el profeta Azarías en el versículo 2, dice, si vosotros estuvierais con él, está hablando de Dios, y si le buscaréis, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, ¿qué va a pasar, hermanos? Él también os dejará. Entonces, hermanos, solamente había dos opciones, ¿verdad? Y son las dos opciones que tenemos igual en nuestros días. Si seguimos a Dios, ¿qué va a pasar, hermanos? Le vamos a hallar, ¿sí, hermanos? Sí, ya se me durmieron, hermanos. Si le buscáis, ¿qué dice? Será hallado de vosotros. Y luego la segunda opción, mas sí, vaya a ir, hermanos, vaya a ir a 2 de Crónicas 15:2, vaya a ir, hermanos. 2 de Crónicas 15:2. ¿Ya está ahí? Entonces, ¿cuáles son las dos opciones? Dice ahí, si le buscareis, será hallado, mas si le dejareis, él también nos dejará. Entonces, hermanos, hay dos opciones. Si nosotros no decidimos arreglar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, si no decidimos reparar el altar de Jehová, solamente hay dos opciones. Uno, vamos a hallar el favor de Dios, o el otro es que Dios nos va a dar la espalda. Dice la Biblia, pues déjenme buscarlo, no están mis apuntes, en Proverbios, hermanos, vaya a Proverbios 1:23. Dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Luego dice aquí, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis,
teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán. ¿Y qué dice, hermanos? Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Hermanos, aquí llega un punto, ¿verdad? Que está hablando aquí, está hablando aquí la palabra de Dios, hermanos, que va a llegar un punto, hermanos, en que aunque busquemos a Dios, ya va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Ya Dios dice dice, me buscaréis, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Entonces, hermanos, Dios quiere, hermanos, que reunamos a nuestra familia. Si tenemos familia, ¿verdad? Si somos hombres de familia, tenemos que traer a nuestra familia y decirle, ¿sabes qué? Vamos a reparar este año el altar de Jehová. Vamos a reparar el altar de Jehová que tenemos como familia, para que Dios nos bendiga, ¿verdad? Para que Dios hallemos gracia de delante de nuestro Dios. Y es lo que hizo Josué allá, ¿verdad? Que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y luego dice, hermano, Salmo 133:1. Vaya ahí a Salmo 133:1. Ya casi termino, hermanos. Faltan como 5 puntos, pero ya casi termino. Dice, hermanos, aquí Salmos 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y eso, hermanos, lo podemos aplicar en la iglesia, ¿sí o no? Sí. ¿Lo podemos aplicar en nuestro hogar? Sí, ¿verdad? Ahora, hermanos, yo entiendo que aquí, por ejemplo, hay jóvenes, ¿verdad?, que no están casados. Pero, hermanos, jóvenes, no se esperen, ¿verdad?, a casarse, ¿verdad?, para que ahora sí le voy a echar ganas en las cosas de Dios, ¿verdad? No, hermanos, no funciona así, ¿verdad? No, jóvenes, no funciona así. No es que si no lo hace ahorita de joven, ¿verdad?, menos lo va a hacer cuando esté casado, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que reunir a toda nuestra familia. Ese es el punto número 5. Un altar, hermanos, restaurado reúne a la familia y a su pueblo. Punto número 6, hermanos. Vamos a ir a 2 de Crónicas 15:12. Vamos a regresar a nuestro pasaje. 2 de Crónicas 15:12. Dice ahí, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Dice aquí, hermanos, que todo el pueblo, ¿verdad?, se prometieron. Dice allá la Biblia, la palabra de Dios dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan dónde está eso? Porque ahorita no me acuerdo, lo parafraseé, ¿verdad? Pero ¿dónde está? Creo que está en, ¿mande? Eclesiastés 5. Vamos a ir a Eclesiastés 5, hermanos, para que no se me pierdan, ¿verdad? Porque 5:4 dice, cuando a Dios, ¿ya está ahí, hermanos? Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes, ¿verdad? Y, hermanos, esto es cualquier promesa que usted hace delante de Dios, ¿verdad? No es una promesa que podamos decir, ahora sí, por esta, ¿verdad? Ahora sí voy a leer la Biblia. O este año, sí, ¿verdad? Dios, por favor, este año si me bendices, ahora sí voy a leer la Biblia, ¿verdad? Este año es el bueno, ¿verdad? O los jóvenes, ¿verdad? Si me caso este año, ahora sí leo la Biblia, ¿verdad? No, hermanos, no se trata de condicionar a Dios, ¿verdad? Se trata de que si nosotros hacemos promesa delante de Dios, y estamos viendo allá que dice que entonces se prometieron solemnemente delante de Dios que iban a restaurar el altar de Jehová. Hermanos, cuando usted hace una promesa, cualquier tipo de promesa, hermanos, cumpla, la verdad, porque Dios nos llama insensatos, ¿verdad? Nos llama insensatos si nosotros no cumplimos lo que prometemos de delante de Dios. Dice aquí, hermanos, punto número 6, entonces, que tenemos que hacer pacto con Dios. Dice, y entraron en pacto para buscar a Jehová, ¿verdad? Dice aquí, solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres. Éxodo 24:7, hermanos. Vamos a ir a Éxodo 24:7. ¿Ya está ahí, hermanos? ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a leer Éxodo 24:7, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Y qué, hermanos? Y obedeceremos, hermanos. Ahora, hermanos, aquí está Moisés delante del pueblo de Israel, ¿verdad?
está dándoles las instrucciones que Dios le da. Ahora vamos, algo bien interesante, ¿verdad? Aquí está, déjenme ver dónde está más adelante. Ok, sí. Aquí está Moisés, ¿verdad? Y el pueblo de Dios están bien entusiasmados, ¿verdad? Están animados. Yo creo que se esforzaron. Están prometiendo, comprometiéndose. Y dice aquí, hermanos, en Éxodo, dice, y todo el pueblo que dice, y obedeceremos. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, ¿verdad? Casi se aventaron, ¿verdad? Ahí, ahora sí. Pero ¿qué pasa más adelante, hermanos? Por eso me estaba acordando, hermanos. Más adelante dice ahí, en el capítulo 32, ¿qué pasa? ¿Sí se acuerdan? El becerro de oro, ¿verdad? No tardaron, hermanos, ni yo creo que ni unos años, ¿verdad? Ni unos días, ni unos meses para caer en, ¿qué, hermanos? En pecado, ¿verdad? Le dijeron ahí a Aarón, ¿verdad? Haznos dioses, ¿verdad? Porque Dios, el Dios de Moisés, ya se fue, ¿verdad? Ya nos dejó. Hermanos, antes, versículos antes, capítulos antes, vemos al pueblo de Dios que está prometiendo que iban a obedecer a lo que Dios había dicho. Y capítulos más adelante vemos que el pueblo pues cae en pecado, ¿verdad? Se rebela, empiezan a hacer una serie de pecados ahí. Y hermanos, ¿qué pasa? Pues no cumplieron la promesa que habían hecho a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que hacer un pacto con Dios y cumplir ese pacto que hemos hecho delante de Dios. Fallaron, hermanos, pero se levantaron, porque después ahí en el capítulo 39, vamos a ir, hermanos, a Éxodo 39, 42, más adelante. ¿Ya seguí, hermano? Dice ahí, y ya estamos cerrando, ¿verdad? Ahí este libro, ¿verdad? De Éxodo, en donde Moisés, Dios ya le da una serie de instrucciones, le da una serie de especificaciones. Ahora, hermanos, este es un paréntesis porque no creo que está un poquito fuera de esto, pero se han puesto a pensar, hermanos, ¿por qué Dios nos dejó Éxodo, Levítico, donde son puros números? ¿Sí? No se duermen cuando leen eso, hermano. Que se pierden, yo me pierdo, ¿no? Empiezo a leer y a ver cómo está esto, ¿verdad? Porque le dice de 3 codos, de 4 codos y de esto y de acá. Y hermanos, Dios es bien preciso en las instrucciones que Dios le da a Moisés. ¿Sí? ¿Habían pensado en eso? Ahora, ¿por qué creen que Dios haya sido preciso en darle instrucciones a Moisés o al pueblo de Dios? Para que se haga. Dios no, hermanos, Dios no es un Dios de desorden, ¿verdad? Dios quiere que se hagan las cosas al pie de la letra. No era como que decía Dios, y van a ponerle oro, y Moisés decía, no, pues pues no, oro no, vamos a ponerle bronce, ¿verdad? O decía, ¿sabes qué? Lino fino. No, pues no tenemos lino, ¿verdad? Le ponemos tergalo, como no sé qué, es parecido, ¿no? ¿Cuál es el parecido, hermano? El que parece así como sedoso, pero no es seda, ¿verdad? Hermanos, Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que quiere que hagamos las cosas como Él las manda. Ahora, este es un paréntesis, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, condicionamos a Dios. Muchas veces decimos, Dios manda, hermanos, Dios tiene sus mandatos, Dios manda que no nos dejemos de congregar. Dice la Biblia, y empezamos a faltar, ¿verdad? O no, pues es que yo me congrego en mi casa, ¿verdad? O yo me congrego viendo la transmisión, ¿verdad? Nada con los que están viendo la transmisión, ¿verdad? Pero vamos, si Dios manda algo, es porque Dios quiere que lo hagamos así, ¿sí? Si Dios manda que demos el diezmo, hermanos, perdón por meterme en eso, no es como una condición, no, es que el pastor quiere poner ahí a plafón y yo no estoy de acuerdo con eso. Hermanos, si usted no está de acuerdo con eso, pida porque Dios le dé sabiduría a nuestro pastor. ¿Sí? No es que condicionemos a Dios a lo que nosotros creamos o querramos, sino es porque Dios dejó en su palabra instrucciones y Dios lo dejó así y así lo tenemos que hacer. Y llegamos a este pasaje, hermanos, y es bien interesante porque dice el versículo 42, dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué dice, hermanos? Todos otra vez, hermanos, otra vez porque ahora sí los regañé, pero perdónenme. Dice, vamos a leerlo todos juntos. Dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. No dice alguna obra, ¿verdad? Algunas cosas que les faltó por ahí, pero no, hermanos, toda la obra. Hermanos, Dios les mandó algo, hicieron pacto con Dios, hicieron una promesa delante de Dios y así lo hicieron.
Cayeron, hermanos, pero se volvieron a levantar. Y luego el versículo 16 del capítulo 40 dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. ¿Y qué dice esa parte, la última parte? Así lo hizo. No dice, es que Moisés se le ocurrió otra cosa y o no quiso hacerlo, hermanos. Muchas veces, hermanos, cuestionamos la palabra de Dios, cuestionamos, pues que aquí dice que tengo que ganar almas. No, pues yo nada más reparto folletos, ¿verdad? O yo no quiero ganar almas, ¿verdad? Porque eso es para el staff, ¿verdad? De la iglesia, o eso es para el hermano Abraham, o eso es para... No, hermanos, lo que Dios manda es que Dios quiere que lo hagamos. No está en cuestionamiento, o no está a que si lo creemos o no lo creemos. No, es que yo creo que eso que salgan el sábado a las 10, no, allá en mi iglesia salimos a las 4 y salimos 3 horas, ¿verdad? Y vienen acá, hermanos, ni 5 minutos quieren andar ganando almas, ¿verdad? Hermanos, muchas veces entramos en esos dilemas, hermanos. Entonces, hermanos, Dios quiere, hermanos, que hagamos un pacto real con Dios. Dios quiere que mantengamos las promesas que hacemos delante de Él. Vamos a ir, hermanos, a Hebreos 10:23, ya casi terminamos. Hebreos 10:23. ¿Sí están aquí, hermanos? No me han dejado. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a leerlo juntos para que no se me duerma. Bien fuerte, vamos a leer, hermanos, 23, 24 y 25. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y a las buenas obras, ¿qué dice? No como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, otra vez, no es como yo lo creo, ¿verdad? No es como yo lo pienso, sino que es bien interesante, hermanos. Dice aquí: mantengámonos firme y sin fluctuar, hermanos. No es como que ahora sí este año que estamos empezando, ¿verdad? Ahora sí prometimos leer la Biblia, y dice aquí sin fluctuar, ¿verdad? Mantengámonos firmes sin fluctuar. No es como que digo, hago una promesa delante de Dios y digo, ¿saben qué? 2026, ahora sí voy a congregarme todos los servicios que haya, voy a venir a la iglesia. ¿Y qué pasa, hermanos? Pasa un mes y ya, ¿verdad? Andamos fluctuando. O ganar almas, ahora sí voy a ganar almas, ¿verdad? Voy a comprometerme a venir los días martes con la hermana Evelia, que estaba echándole porras a su ministerio, ¿verdad? O los días viernes, o los días sábados, hermanos. Si dice la Biblia que si prometemos algo delante de Dios, hermanos, nos mantengamos, ¿qué, hermanos? Firmes sin fluctuar, hermanos. Hermanos, el altar conduce a compromisos firmes con Dios. El altar, cuando nosotros restauramos ese altar, hermanos, realmente lo restauramos, nos conduce, hermanos, a que nos mantengamos firmes y constantes en lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, ahora otra cosa, haciendo un paréntesis a esta parte de cuando hacemos pacto delante de Dios. Muchas veces, no sé si cuando escuchan en la oración se dice, hermanos, si usted tomó una decisión, pase al altar. Ahora, hermanos, aquí esto es una plataforma y a eso le llamamos altar. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Sí me están siguiendo? Ahora, hermanos, el hecho de que pasemos al frente no quiere decir que estamos viniendo a adorar al predicador, o estamos viniendo a tomar esto como un altar, ¿cómo se podría decir? Tangible o real, o que esto sea nuestro altar. No, hermanos, sino más bien es ese compromiso. Si Dios me habló, ahora yo no lo estoy diciendo, hermanos, porque no quiero que para que ahorita que oremos usted venga aquí adelante, no, hermanos, sino porque si Dios habla a su corazón, cualquier predicador que esté aquí al frente, y si Dios obra en su corazón y habla a su corazón, hermanos, la invitación cuando se hace que pase al altar es para que usted selle un compromiso con Dios, que usted decida y se acuerde que usted quiere tomar esa decisión de lo que Dios le está hablando. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me está siguiendo? Muchas veces, hermanos, el pastor dice, el hermano Abraham dice, o el pastor que venga y predique, hermanos, y no hay ninguna persona tomando una decisión. Y es triste, hermanos, porque eso nos ayuda a restaurar nuestro altar espiritual delante de Jehová. Entonces, hermanos, era un paréntesis nada más. Hermanos, Dios quiere que, hermanos, que hagamos un pacto real con nuestro Dios. Vamos a ir, hermanos, a Génesis 28, 20, y vamos a leer 3 versículos ahí. Ya voy a terminar, hermanos. Ahora sí se los prometo, ¿verdad? Ya casi nada, faltan 5 puntos y terminamos. Hermano, ahora Dios nos busca emociones, ¿verdad? Por eso le estaba diciendo aquí del altar, no es como que
Dios busque emociones en nuestra vida para pasar al altar, ¿no, hermanos? De hecho, no quería meterme en eso, pero hermanos, ahí por ejemplo en la Biblia dice que Judas cuando regresa las monedas de plata, hermanos, dice que, vamos a ir, hermanos, antes de ir acá, perdón, a ver si me acuerdo dónde está. Ok, 27, Mateo 27, hermanos, voy a ir a Mateo 27. Y eso, hermanos, porque Dios no busca, hermanos, emociones o decisiones pasajeras. Dios busca que le obedezcamos. Dios quiere que seamos constantes, fieles y firmes en las decisiones que tomamos para reparar nuestro altar delante de Jehová. Aquí, hermanos, vemos que Judas, dice ahí, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, hermanos, aquí hay una parte bien importante, hermanos. Dice la Biblia que estaba arrepentido, ¿sí o no? ¿Y entonces por qué no fue salvo? Bueno, se ahorcó, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿sabe por qué no? Porque dice, bueno, aquí la palabra que se usa, hermanos, no era tanto de arrepentimiento, sino era de que había un remordimiento. Y, hermanos, muchas veces el pecado nos hace no arrepentirnos, sino nos hace que tengamos remordimiento. Sí, muchas veces cuando nos atrapan en el pecado, muchas veces no es que haya arrepentimiento, sino hay remordimiento. Y es lo que pasó aquí con Judas, hermanos. Judas, en lugar de realmente arrepentirse e ir delante del Señor Jesús y pedirle perdón a Él directamente, ¿qué hizo? Fue con los sacerdotes, fue a una religión, fue a una iglesia, fue a un grupo de personas y no fue con la persona correcta. Entonces él solamente estaba, ¿qué, hermanos? Él solamente tenía remordimiento por haber hecho lo que había hecho. Sí, vaya la redundancia. Entonces no estaba arrepentido realmente. Y lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que muchas veces alguna predicación nos llega, nos habla, nos toca nuestro corazón, hermanos. Pero hay que tener cuidado, hermanos, que no sea solamente un sentimiento de pasar al altar o decir, no, pues hasta lloran, ¿verdad? Lloramos ahí, nos pasamos llorando. Eso. Pero, hermanos, podemos dar cuenta que no hay un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la persona vuelve a caer en el mismo pecado y otra vez en el mismo pecado y otra vez en el mismo pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente hay remordimiento y no hay un arrepentimiento genuino. Es solamente un paréntesis, hermanos, porque Dios no busca, hermanos, emociones. Dios no busca que cuando está la predicación, ay, es que ahora sí, ya me descubrieron, me cacharon, ¿verdad? Y ahora voy a tener que pasar, ¿verdad? Dios quiere, hermanos, que le busquemos realmente. De hecho, dice la Biblia que Dios quiere que los verdaderos, ¿qué, hermanos? Adoradores, mande, que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Pero solamente los verdaderos, ¿verdad? Los que sea una adoración genuina. Vamos a ir, hermanos, ahora sí a Génesis 28, 20. Dice aquí, hermanos, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis el diezmo apartaré para ti. Hermanos, aquí está Jacob, hermanos, que después de ver la mano de Dios, de hecho anteriormente podemos ver que Dios lo bendice, ¿verdad? Que Dios se le aparece a Jacob, hermanos. Después de ver que la mano de Dios en la vida de Jacob, después de escuchar sus promesas, Dios le da sus promesas, después de reconocer que Dios ya estaba con él, hermanos, Jacob, hermanos, no se queda solo con la experiencia, no se queda solamente, pues, estuvo bonita la predicación, ¿verdad? Estuvo padre, ¿verdad? Me gustó cómo el pastor llevó la predicación. No, hermanos, ¿qué dice ahí el versículo 22? ¿Qué hizo? Levanta un altar a Jehová. ¿Sí, hermanos? ¿Sí está ahí? ¿Y qué dice ahí, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Hermanos, que realmente, hermanos, su altar de su vida espiritual, que su altar que usted tiene delante de Jehová, hermanos, sea por señal, que realmente sea visible a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, a los hermanos de la iglesia, hermanos, que realmente, hermanos, se pueda ver que esa decisión que usted tomó de ser hijo de Dios
no solamente se quede en la emoción, que solamente se quede, pues se escuchó bonito, ¿verdad? Soy simpatizante, ¿verdad? De la Biblia, me gusta, hermanos, uno cuando sale a ganar almas, hermanos, lo escucha, de hecho ayer, hablando con un señor, es que se escucha bonito lo que usted dice, pero hermanos, ahí queda, hermanos, ahí queda, no toman una decisión. Y como vimos, hermanos, el levantar, el reedificar, el arreglar, el cuidar el altar de Jehová de nuestras vidas, hermanos, el que tenemos en nuestra vida, requiere, ¿qué, hermanos? Requiere esfuerzo, requiere ánimo, requiere que quitemos nuestro pecado, requiere, hermanos, reparación, requiere reunión y requiere un pacto delante de Dios. Y aquí estamos viendo, hermanos, que Jacob, hermanos, no se queda solo con la experiencia, sino que levanta un altar a Jehová. Y, hermanos, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, hermanos. Mi vida, hermanos, tiene que ser realmente una casa de Dios. Dice ya la Biblia, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, hermanos. El altar, hermanos, somos nosotros. Bueno, el sacrificio somos nosotros, hermanos. Lo que estamos ofreciendo somos nosotros, y tenemos que arreglar el altar de nuestra vida espiritual delante de Dios, hermanos. Jacob, hermanos, entendió algo profundo, que el altar no era el fin, era el comienzo, hermanos, de una vida marcada para Dios. Él hizo voto, ya me están sonando, hermanos, ya voy a terminar, les prometo, ya voy a terminar. Él hizo voto no para comprar el favor de Dios, hermanos, porque antes, hermanos, si se dan cuenta, Jacob dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy. Ahora vamos a parafrasearlo, hermanos. Si usted lo lee, hermanos, si fuere Dios conmigo este 2026 y me guardare en este año que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, provisión de Dios, y si volviera en paz a casa de mi padre, de hecho, que arregle nuestros asuntos, ¿verdad? Aquí Jacob estaba por regresar con Esaú, ¿verdad? Y dice aquí, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, hermanos. Él hizo voto, hermanos, no para comprar el favor de Dios, sino para responder a lo que Dios ya había hecho, hermanos. Entonces, hermanos, el altar de Dios, el reparar nuestro altar familiar, nuestro altar espiritual, nuestro altar como vida cristiana, hermanos, requiere esfuerzo, requiere ánimo, requiere limpieza, requiere reparación y requiere reunión y pacto delante de nuestro Dios. Hermanos, repara el altar de delante de Jehová. Vamos a orar para terminar. Padre celestial, Padre amado, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que